Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Esta noche vamos a continuar analizando los resultados electorales, pero sobre todo el futuro, lo que puede venir con este resultado. Así es que gracias por estar en sintonía y para eso tenemos con nosotros esta noche a César Villalona, de la Junta Directiva y del Grupo Gestor de la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está, Luis? Pues aquí, dándole. Un gusto estar aquí siempre. Vamos a hablar justamente de los resultados y tenemos una nota que justamente nos habla del escrutinio, del resultado del escrutinio preliminar, ¿ya? Habrá que esperar qué sigue, pero estos son los datos y hay que analizarlos a partir de ese dato frío. Veamos. El Tribunal Supremo Electoral dio a conocer los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones presidenciales 2019-2024. El partido Gana alcanzó 1.434.856 votos. Alianza por un Nuevo País, 857.084. FMLN, 389.289. Y el nuevo partido Vamos, con 20.763. Al final se concretó la participación de 2.701.999 del padrón electoral, es decir, un 51.88%. Con estos resultados estamos demostrando también el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, que al final no es con ningún partido político, no es con ningún grupo de poder, no es con los observadores internacionales, ni con la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos del país, ni la Fiscalía General de la República, sino que nuestro trabajo es para la democracia. Nosotros somos trabajadores de la democracia y hemos demostrado la total transparencia en este proceso electoral. Para Rolando Mata, representante del FMLN, el último día de trabajo fue un poco más lento que al inicio. Sin embargo, indicó que no se le puede cuestionar la operatividad al Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la transmisión, procesamiento de datos y divulgación de resultados. Ha quedado patentizado que era un problema comercial, era un problema de oferta, de software para transmitir, y ese era un negocio de ciertos grupos, porque hoy el Tribunal Supremo Electoral tiene la capacidad instalada en esta segunda vocación, se demuestra, para hacer y administrar la transmisión y hacer transparentes los resultados. Ya con el cierre definitivo, el partido Gana se queda en espera que el Tribunal Supremo Electoral inicie la siguiente fase. Viene ya la acreditación, ¿verdad?, de los ciudadanos electos, en este caso pues el señor Nayib Bukele y el señor Félix Ulloa, que se les acredita como personas electas y que tomarán posesión el 1 de junio del corriente año. El magistrado Miguel Ángel Cardosa también se refirió a los votos en el exterior y su participación en los comicios 2019. Se podían procesar hasta las 5 de la tarde, que entraran al país hasta las 5 de la tarde del día de las elecciones. Después de eso ya no se pueden procesar, entonces lo que se hace es que se van acumulando. La Junta Electoral de Voto Exterior, la JEVEC, se mantiene durante algunos días recibiendo los sobres y después se entregarán como cualquier paquete electoral a la Dirección de Organización de Elecciones, a la DOE, a la espera de que el tribunal decida en qué momento se destruye el material electoral. Aunque no se ha definido fecha, solo se estaría pendiente que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral definan cuándo se realizará la entrega de credenciales para el presidente y vicepresidente electos. Bueno, ahí tenemos el resultado del pasado domingo. Ya está en firme el resultado, César. ¿Cómo viste el desarrollo del proceso electoral como tal, que pues culmina con estos datos? Yo creo que fue un proceso ordenado. La gente salió a votar de manera ordenada, sin mayor problemas. Hubo, parece que un disturbio ahí en la feria de algunas personas que seguían al candidato ganador, pero por lo general no hubo irregularidades. Fue un comportamiento bastante cívico de la población y el Tribunal Supremo Electoral hizo también un buen trabajo. Primero, nosotros felicitamos a los 2.700.000 y tantos de personas que votaron. También hubo un voto en el exterior que creo que fue más o menos parecido. Ahora, pocos en realidad. En relación a las elecciones pasadas. Sí, en términos de abstención hubo un crecimiento. Porque nosotros aspirábamos, ¿te acuerdas que en los análisis que hacíamos un día antes del evento, pues sí, incluso teníamos
la expectativa de que puede ser una votación bastante masiva. Se esperaba una votación mayor, pero votó el 51%. Ese es un problema, lo del ausentismo. Sí. Pero digamos, 2.700.000, más un poco más, ejercieron su derecho al voto y eso está muy bien, ¿verdad? El tribunal emitió los resultados rápidamente, sí. Fue bastante eficiente, lo que desmiente aquella denuncia que había de que se estaba fraguando una irregularidad, un fraude. ¿Para qué interés había un tipo de anuncio como este? Porque se hizo con bastante antelación. Fue un mensaje sistemático que estuvo lanzando el partido Gana. Eso podía tener dos propósitos. Uno era tensionar a su gente para que fueran a votar, etcétera, y para que estuvieran alerta. Y lo otro era, por si los resultados no eran los que se esperaban para él, tratar de hacer una especie de relajo, de impugnación. Es peligroso. Sí, porque eso socava la base del ente rector, ¿no? Claro, la imagen del ente rector. Claro, aquí hubo unos acuerdos de paz, resultado de una guerra, que cambiaron el sistema político. Se ha entrado en un proceso de democratización desde el año 1992. Hay que recordar eso siempre, porque tuvimos una guerra previa, unos acuerdos de paz, entramos en elecciones, las elecciones se han venido haciendo, sobre todo las últimas, porque al principio también habían algunos cuestionamientos, de manera bastante ordenada y con cierta precisión. No se puede hablar así de fraude de manera ligera, ¿verdad? El FMLN ganó en el 2009, en el 2014, ahora pierde las elecciones y va a haber otro gobierno. Y va a haber un proceso ordenado de cambio de gobierno. Estar hablando de fraude sin presentar pruebas es una irresponsabilidad. Eso es como que yo entre a un partido de fútbol y al minuto 5 empezar a insultar al árbitro y correcto, diciéndole que es aquí, que es allá y que no me merece confianza y que la mamá no sé qué y que la tía aquí y empezar a generar y arengar a la afición para que esté en contra del árbitro. Es decir, claro, entonces si resulta que no te va bien, puede generar un conflicto. Es decir, esto podía conducir a un conflicto. Ganó el que anunció fraude. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado? Nosotros creemos que es una actitud bastante irresponsable, sí, desde el punto de vista político y que atentaba contra la institucionalidad del país. Pero bien, ya están los resultados, todos los partidos han aceptado los resultados y habrá un cambio de gobierno a partir del 1 de junio. Esa es la realidad. El Tribunal Electoral lo felicitamos por el trabajo que hizo, por la calidad de su funcionamiento y por entregar tan rápidamente los resultados. Hubo cosas innovadoras, ¿verdad? Sí. Hubo cosas innovadoras como el voto de los policías y la gente que estaba en el área de seguridad, Fuerza Armada, Academia. Eso es un elemento nuevo. Y el voto en el exterior, yo no tengo exactamente el dato, pero me dijeron que igual fue bajo. Bien bajo. ¿Verdad? Bien bajo. La otra vez votaron alrededor de 3.000 personas. Nunca ha sido... Bueno, el ensayo fue el anterior y ahora no es mucha la gente que participa. Creo que hay por ahí un problema de logística, hay un problema de complicación, la gente tuvo que volverse a empadronar. Hay quienes creían que con haberse empadronado en la elección anterior era suficiente, entonces no, tenía que hacer otro empadronamiento. Sí. Hay cuestiones que hay que mejorar, decían los observadores electorales. Eso hay que revisarlo porque la población en el exterior, o como decía Gerson Martínez, nuestra patria en el exterior, anda por los 3 millones de personas. Claro, los que tienen derecho al voto no son 3 millones, pero debe ser una población bastante grande, más de 2 millones, seguramente con más de 18 años, la mayoría en Estados Unidos. Y ese nivel de participación tan bajo, yo creo que amerita un análisis, a ver qué se puede destrabar, qué es lo que está complicando estas cosas. Incluso en el programa Conexión Migrante, que conduzco los lunes en Radio Nacional, hablando con el secretario ejecutivo de Conmigrantes, él me decía que está la iniciativa de los representantes de algunas organizaciones de pedir que puedan participar en la elección municipal y legislativa también. Eso sería ideal, porque tienen derecho a tomar decisiones sobre quién es diputado, quién no es diputado en el país, quién es alcalde. Hay países donde incluso hay diputados en el exterior, elegidos en el exterior, y son parte del Parlamento. Todas esas cosas hay que pensarlas para profundizar la reforma. Claro. Ya hubo un avance, que por cierto es un avance que se dio en el primer gobierno del FMLN, ¿verdad? El voto en el exterior viene del primer gobierno del FMLN, incluso la participación proporcional en los municipios. También es resultado de un cambio en la legislación durante el gobierno de Mauricio Funes y ya se aplicó en la primera elección presidencial el voto en el exterior, mejor dicho, en la anterior y ahora.
Eso se necesita para seguir cambiando, porque esta es profundizando la democratización y la participación popular, porque esa población en el exterior, quiero darte algunos datos, no solo envía remesas al país, o sea, envía remesas este año anduvieron por los 5.500 millones de dólares, sino que contribuye incluso muchísimo a la economía de Estados Unidos y tiene influencia política en nuestro país. A la economía de Estados Unidos le aporta, al gobierno de Estados Unidos le aporta 15.000 millones de dólares de tributos. Es una cosa impresionante. Le aporta mucho más que las donaciones que nosotros recibimos de Estados Unidos, que andan por los 80 millones al año. Generan un Producto Interno Bruto de más de 70.000 millones de dólares, casi el triple de aquí. Y envían hacia acá una gran cantidad y tienen capacidad de influir políticamente acá con sus familiares diciéndole, me parece que por aquí debe ser, no debe ser. Entonces es clave para nuestro entorno, para nuestro funcionamiento. Y quién sabe si lo que nos donan a nosotros es parte de lo que ellos le aportan al fisco, ¿verdad? Lo que nos dona la poca donación de Estados Unidos. Claro. Bien, entonces en la profundización de las reformas, las nuevas reformas o sus profundizaciones hay que tomar en cuenta esta población. Pero en términos nacionales, bueno, hubo una buena participación, yo creo que 2.700.000 es bueno. El ausentismo fue también un poco grande, fue 49%, un poquito menos. Hay que pensar qué pasa con esa población, porque no le interesó tomar decisiones sobre quién debe ser el presidente de la República, la vicepresidenta, el vicepresidente. Y hay un voto nulo, entre voto nulo y voto... el nulo y porque uno es el ausentismo, los que no llegaron, y el abstencionismo, quienes no marcaron nada. Y el nulo. Y el nulo que... anda por los 30.000 entre esos dos. No es tan alto. No es tan alto, porque está hablando más o menos del 1%, un poquito menos, un poquito más del 1% de lo que fueron válidos. Pero bueno, se viene a sumar, también expresa cierto descontento. En las elecciones anteriores fue mucho más alto, creo que superó los 60.000, sí. Era el voto nulo, en las elecciones legislativas y municipales del año pasado. Pero bueno, ha salido bien esto, ¿verdad? No ha habido mayor disturbio, creo que capturaron a 2 personas que cometieron algunas irregularidades. Y uno parece en estado de ebriedad el propio día. Rompió la boleta, pero una persona en este marco no es algo... Claro, ojalá que eso no suceda nunca, porque rompe un bien público, que es la boleta, y luego tiene que pagar eso con trabajo social. Entonces no es conveniente. Pero bueno, hubo un proceso bueno, yo creo que se profundiza el proceso democrático iniciado con los acuerdos de paz, donde jugó un papel determinante el FMLN, porque el FMLN es el que hizo todas las propuestas prácticamente para reformar el Estado durante aquella negociación para que culminó con los acuerdos de paz del 16 de enero de 1992. Si aquí no hubiera habido guerra, no existen esos acuerdos de paz. Y sin esos acuerdos de paz... estaríamos todavía en dictaduras militares. Estuviéramos con una dictadura militar. César, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a echar una mirada al futuro. Las expectativas de lo que puede suceder, espejos en los que nos tenemos que ver a nivel latinoamericano y en Europa, bueno, en Estados Unidos también, con este tipo de... con la derecha nuevamente al poder. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos conversando con César Villalona. Ya vimos los resultados de esta elección. Vamos a ver hacia el futuro, porque esta decisión que tomó el soberano, que tomó el pueblo salvadoreño, implica que la derecha vuelve al poder. ¿Qué consecuencias en los principales temas de interés de la ciudadanía pueden haber, César? Me refiero, por ejemplo, al agua, me refiero a las pensiones, me refiero, por ejemplo, al sistema democrático como tal, los derechos de los trabajadores, una serie de derechos que en estos 2 gobiernos del cambio fueron mejorados, fueron puestos como debe ser, y la gente pues está tomando conciencia de esos derechos que tiene. Yo creo que los resultados van a depender mucho de
de la actitud que asume el movimiento popular, de su capacidad de salir a defender los cambios que ya se dieron y a continuar con las transformaciones, las organizaciones populares, la población. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno que surge es un gobierno que ya tú calificaste de derecha, pero representa una derecha no oligárquica. Quiero hacer una precisión aquí. Cuando nosotros hablamos de oligarquía nos referimos a aquellas grandes familias, aquellas familias que tienen una gran cantidad de empresas y que son de las más importantes del país y en rubro diferente. Por ejemplo, nosotros vemos una persona como Poma, es un oligarca, tiene como 200 empresas, importadora, de servicio, está metido hasta en industria, o Cristiani, por ejemplo, que tiene industria, comercio, tierra. Son gente, familia con muchas empresas, industriales, comerciales, agropecuarias, de servicio, de la más importante. Ese es un grupo muy reducido de la población, muy poderoso, y tiene como instrumento principal a Arena. Ese es su partido, Arena. Y tiene el control de la NED, medios de comunicación. Pero hay un sector empresarial que no está a este nivel, pero es muy fuerte. Está integrado por grandes millonarios que tienen también negocios. Ahí entran los dirigentes de Ghana, una buena parte de los dirigentes de Ghana, incluyendo ahí al expresidente Antonio Saca, que está preso por haber admitido un robo, creo que de más de 300 millones de dólares, de los cuales le han pedido que devuelva como 30. Parece dijo que no quiere devolver nada. No quiere devolver nada. ¿Dónde está ese dinero? Una parte podría estar en Arena, pero otra puede estar también, pudo haber sido utilizada, yo no tengo pruebas, pero ahí hay un vínculo para la propia fundación de Ghana. De hecho, él fue candidato de Ghana en el año 2014. De hecho, el expresidente Saca, en aquel juicio que se le hizo justamente por eso, en el juicio corto, abreviado que se le hizo, él dio una lista de destinatarios, de gente a la que, entre quienes estaban, por ejemplo, el representante de Ghana, Rovira. Bueno, y él fue candidato de Ghana. Y mucha gente que está alrededor de ese partido tiene empresas, son ricos, tienen recursos. Y también alrededor del candidato ganador, Nayib Bukele, hay un sector empresarial, incluyéndolo a él. Entonces, este sector yo creo que tiene interés de controlar el Estado para afianzar o aumentar su poderío económico. No está al nivel del otro. La naturaleza de ese gobierno es una naturaleza de clase muy marcada, pero de clase en el sentido del sector empresarial que necesita o quiere ganar terreno en la competencia con la oligarquía. Aquí tenemos el proyecto oligárquico y un proyecto empresarial no oligárquico, pero que va a intentar fortalecerse, poner el Estado en función de sus intereses económicos y sus intereses políticos. Ya se ve, por ejemplo, en la privatización del agua. El proyecto de privatización del agua está en la Asamblea Legislativa y lo presentaron Arena, PCN y PDC, que iban ahora con Calleja, ese era su candidato, y Ghana, que llevaba como candidato a Bukele. Ese proyecto no lo han retirado de la Asamblea Legislativa. Fue detenido por la presión popular, por la movilización del pueblo y también de la iglesia, que juega un papel muy importante. Ahora, incluso hubo un intento de darle la vuelta y hacerlo por otra vía, por la vía de la Comisión de Economía. O sea que los dos candidatos representaban dos bloques que quieren la privatización del agua. Bien, también Ghana está detrás de la modificación, del intento de modificar el artículo 105 de la Constitución para quitar el límite de extensión de tierra, que es 245 hectáreas, para que un empresario grande pueda tener más de 245. La ley no se lo permite, solo se lo permite a las cooperativas. Si lo quitan, pueden iniciar un proceso de compra de tierra a pequeños productores ofreciéndole determinado valor para la reconcentración. Ghana es parte de eso y Arena también, están en lo mismo. También fueron los que plantearon la reforma de pensiones, aquella que al final se aprobó y que tuvo algunos impactos negativos en algunos aspectos. Ellos no están por un sistema público de pensiones. Y así hay una serie de intereses detrás de estos grupos que están vinculados sobre todo a los procesos de privatización. ¿Podemos olvidarnos de esa posibilidad de un sistema de pensiones con un componente estatal?
No, Gana no ha estado por eso, ni ha estado por eso los otros partidos de derecha. Ellos lo que quieren es, o lo que han mantenido y han apoyado es el sistema privado, que capta el 99% de los depósitos. Solo el FMLN cotiza. y el candidato en este caso, Hugo Martínez, es quienes manejaban esto de, claro, de esta lo de posibilidad. la creación de un sistema público de pensiones y que la gente escogiera si quería irse al público o mantenerse en el privado. Para esta gente eso no está. Yo conozco el programa económico que presentó Gana o Bukele y también conocemos la posición de Arena y no está ningún fortalecimiento de lo público. Es que por la naturaleza, este es el punto, un político de derecha que llega a ser presidente, que representa intereses de sectores empresariales, por su naturaleza no es favorable al fortalecimiento de lo público, sino al debilitamiento de lo público, al fortalecimiento de lo privado. Solo que en este caso para su bloque económico. Te voy a poner un ejemplo de la semilla. Se le está comprando semilla a cooperativas para entregársela a los pequeños y pequeñas productoras. Yo no recuerdo por dónde anda el monto, si es 15 o 17 millones. ¿Qué quería Arena? Ganar las elecciones para entregarle ese negocio de compra de semilla a Cristiani Búrcal y la Monsanto, que son aliados. Es decir, que la cooperativa no la vendan, sino un oligarca, y se fortalece. Bueno, ¿qué quieren los de Gana? Que hay terratenientes vinculados a ellos o sectores empresariales vinculados a Bukele, también con intereses agrarios. Puede haber que la semilla caiga en manos de su sector. Es una disputa por el control de la compra gubernamental en este caso. Eso podría pasar no estoy incluso, hablando de corrupción pública, estoy hablando de compras gubernamentales. Pero en detrimento, en este caso, de la cooperativa. Correcto. ¿No? Cuando digo que no es corrupción es desde el punto de vista jurídico, pero es quitarle a la cooperativa y concentrarlo en su negocio. Ahora, eso podría pasar también con los programas sociales, es decir, ¿hay cuántos? ¿100 millones? Vamos a ver, los paquetes escolares, 70 millones, ¿a quién se le compran? A 2.600 pequeñas y medianas empresas. La mayoría son pequeñas y medianas, algunas micro. Bueno, la ADO quiere eso, quiere que le den 70 millones y vender eso. Y el dueño de la ADO, Palomo, es de Arena. Pero también pueden aparecer empresarios vinculados a Gana o a Bukele, intentando que esos 70 millones se los den a ellos y ellos proveen los zapatos. A lo mejor no quitan el programa, porque quitar ese programa es quitarle uniformes útiles escolares a 1.300.000 niños, jóvenes, y puede tener un impacto político muy complicado, pero lo pueden transferir a ellos. También la alimentación, son ganaderos que están vendiendo, más de 2.000 ganaderos que venden la leche. Y esto había permitido la recuperación de estos sectores, los zapateros, las costureras, los ganaderos. Correcto, porque lo que han hecho los gobiernos del frente es favorecer al pequeño productor del campo, al pequeño productor de la ciudad, productora, aparte de otras cosas, que no estamos entrando en muchos detalles sobre lo que hicieron los gobiernos del frente, pero por ejemplo estos programas se iniciaron y favorecen a estos sectores. Claro. ¿Qué sucede si cae en manos de un grupo empresarial vinculado al nuevo gobierno? Entonces se fortalece frente a la oligarquía, y si cae en manos de la oligarquía se fortalece frente al otro. Esta es una disputa. Solo ahí ya estoy hablando de más de 100 millones de dólares de compras gubernamentales. Pero ¿y las empresas que pueden intentar privatizar? Por eso yo te decía que depende mucho del pueblo, porque una cosa es la intención, pero otra cosa es que tengan la posibilidad de quitarle a los 2.600 pequeños y medianos empresarios la posibilidad de seguir vendiendo los uniformes, que son empresas de sobrevivencia algunas, o medianas, pequeñas, que generan más empleo que la grande, porque el 70% del empleo de este país lo genera la pequeña microempresa, las unidades económicas familiares. O sea, eso podría golpear a la economía del país. Claro, puede golpear, porque el objetivo no es favorecer al pueblo. Son empresarios que llegan al gobierno. Entonces el objetivo es fortalecer su grupo económico. Por eso la disputa con Arena. Arena tiene su proyecto, el otro tiene su proyecto. ¿En qué coinciden? En la necesidad de afectar a la izquierda, sacar a la izquierda del gobierno. ¿En qué no coinciden? En que hagan el Estado para sus intereses económicos y políticos. Este quiere avanzar y el otro quiere que el otro no se le acerque. Esa es la disputa. Son dos proyectos empresariales de derecha, desde el punto de vista económico e ideológico y político, porque los dos igual querían afectar las relaciones con Cuba, vamos a ver si lo hacen. Los dos se pronunciaron en contra de las relaciones con China, los dos hablaron mal del gobierno de Nicaragua, del gobierno de Venezuela. Está claro su línea política, es un gobierno de derecha el que surge, y alineado a Estados Unidos. Y en el componente económico es la concentración. Entonces, ¿qué privatizaciones pueden intentar? Está la del agua, está la ley, pero Arena privatizó 32 empresas públicas. Fueron 32, entre empresas e instituciones públicas. La gente recuerda Antel, los bancos, pero fueron 32.
algunas bajo forma de concesión, como el ITCA, otra venta, como los ingenios o los bancos, o la distribución de energía o las pensiones. Y los gobiernos de enfrente crearon 20, entre empresas e instituciones nuevas. Se creó Bandesal, se creó Banca Mujer, que es un programa de Bandesal, se creó la empresa que hace computadoras en Zacatecoluca, pública, se crearon 6 sedes de Ciudad Mujer, el Hospital de la Unión, el Hospital de la Mujer, el Hospital de Seguro que se está por terminar en San Miguel, el Instituto de Formación Docente. Ellos pueden concesionarle el Instituto de Formación Docente a FEPADE y cae en manos entonces de los POMA. Pero lo más probable es que como el gobierno no es de Arena, no caiga en manos de los POMA si lo intentan, sino de empresarios vinculados a Gana y a Bukele. Esa es la disputa, es el despojo de los recursos públicos. Alguien puede decir, te estás adelantando. Bueno, yo estoy haciendo un análisis. La experiencia me dice a mí que Arena privatizó 32 y le quitó función al Estado de fijación de precios, liberalizó la tasa de interés, bajó aranceles para que entraran productos que importan ellos, los grandes empresarios, y afectaron la producción nacional, sobre todo del campo. ¿Y qué dice el plan de gobierno sobre ese tema? Pero antes del plan de gobierno, cuando Arena hizo eso en 20 años, ¿dónde estaban los dirigentes de Gana, los actuales dirigentes de Gana? Estaban en Arena, fueron parte de esas privatizaciones. Claro. Ahora, alguien me puede decir, bueno, habría que ver si Bukele va a gobernar con Gana. Vamos a ver si él va a romper con los 10 diputados de Gana. De todas maneras, él es militante de Gana y ganó por ese partido. Si hoy por hoy esa es la realidad. Y si rompen de todas maneras será por intereses económicos, porque hay otro sector ahí. Capital árabe, no sé, son empresarios que están vinculados a esto. Entonces, podrían intentar privatizar algunas de las empresas públicas creadas durante los gobiernos del Frente, bajo la forma de concesión, bajo la forma de venta. Pueden pensar en asocios público-privados, no sé. Hay diferentes mecanismos y definitivamente no fortalecer más lo público, porque su concepción es neoliberal. Mira, donde la derecha gobierna en esta época, ya no hay otra política que no sea la neoliberal. No hay otra. Donde quiera que regresa. ¿Qué quiere decir neoliberal? Afectar lo público. O sea, el neoliberalismo no es más que fortalecer la esfera privada a costa de lo público. Tú debilitas lo público y fortaleces el privado. Una empresa pública la pasa a mano privada. Si el Estado fija precios, que no lo fije, que lo fije el empresario. ¿Está bien? Si el Estado le quitaba dinero a los ricos a través de los tributos, le da exención de impuestos y le cobra tributo al pueblo. Ese es el neoliberalismo. Eso fue lo que aplicó Arena. El programa de Bukele no es antineoliberal. No lo es. Dice que es antineoliberal con más neoliberalismo. No tiene nada de fortalecimiento de lo público. Para ser antineoliberal tiene que plantearse fortalecimiento de lo público. Los gobiernos del Frente no privatizaron ninguna empresa y crearon 20 nuevas y recuperaron una, la GEO. Aprobaron la ley de medicamentos, que significa el Estado intervenir en los precios de los medicamentos. Son 2 medidas que ningún neoliberal las hace. En el programa de Bukele, que yo lo leí en la parte económica, que yo no sé si incluso no era más que para decir que tiene un programa, no hay nada que fortalezca al Estado, ni la inversión pública. Cuando uno ve en cuánto quiere subir la inversión pública, es como $30 millones en un año. Cuando la inversión pública anda por encima de los $1.000 millones. Y que ha venido creciendo, ¿no? Y que ha venido creciendo. Además, tiene que enfrentar el problema fiscal. No sé si más adelante podemos ver esto. Y para enfrentar el problema fiscal, un empresario, ¿cómo lo enfrenta? Va a cobrar impuestos a los evasores, o sea, al sector empresarial del país. Le va a poner impuestos a los ricos, un empresario. Eso está muy complicado. O descarga tributo a la población, digamos el IVA, o tiene problemas de recaudación. Y por lo tanto, más problemas para inversión pública. Entonces, sí, porque la fiscalidad del país siempre ha sido un problema. Ese es uno de los problemas. Lo otro es para la población trabajadora. Aumento salarial. No le veo mucho sentido al aumento de los salarios, porque los empresarios lo que quieren es congelar salario para que la ganancia suba. De hecho, vimos cómo se opusieron al incremento, a este último incremento que se dio. Así es, incluyendo los de Gana, que dieron declaraciones públicas. Las pensiones, ¿cómo van a subir las pensiones? Eso implica más ingresos públicos. Bajarle comisión a las AFP, pero es para que una gente reciba un poquito más de ahorro y para cuando se pensione dentro de 20 años, dentro de 15 años, y no van a afectar la ganancia de las AFP. Y subir la pensión mínima no está en su planteamiento. No hay ninguna parte de los programas que diga profundizar los programas sociales. Ni siquiera se reconocen en el diagnóstico los programas sociales. Hacen un diagnóstico. Hay parte del programa donde hacen un diagnóstico y la solución no tiene nada que ver con el diagnóstico.
Por ejemplo, fortalecer la banca pública, dice. Y cuando uno ve, no hay ninguna medida para fortalecerla. Y ahí lo anuncian. Está como frase. Que la banca pública tenga un poquito más de recursos para apretarle a los pequeños porque no son sujetos de crédito de la grande. Ahí aparece en el diagnóstico que ese es un problema. Y después tú no ves ninguna medida relacionada con que la banca pública tenga más recursos. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? Depositar el presupuesto ahí. Quitar que los bancos públicos no paguen renta para que capitalicen como patrimonio y tengan... Esas podrían haber sido medidas. No están planteadas. Crear un nuevo banco público. O sea, una serie de medidas que transfieran recursos. Acá no hay nada. En términos de la población trabajadora, yo no veo cómo ellos pueden intentar hacer nada, porque no es su naturaleza. Claro, pueden hacer demagogia, a lo mejor se inventan una política, inauguran una cosita por aquí, un programita por aquí, para tener oxígeno mientras llegan las elecciones del 21. Eso tiene un límite. Y lo otro es en términos de la democracia política. ¿Y qué democratización van a hacer? La democratización aquí la inició el FMLN. Afectar lo público es volver a un proceso de concentración de la riqueza, que es lo contrario de la democratización. Fíjate que los derechos humanos no solo son que a ti no te persigan políticamente, que te manden al exilio, también son derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales avanzaron en los gobiernos del Frente. En términos culturales, aquí se creó el Ministerio de Cultura, por ejemplo. Lo del idioma náhuatl, la formación para eso. Para mencionar solo dos cosas. Bueno, las políticas que se generaron para que esos derechos sean cumplidos por el Ejecutivo, ¿no? Así es. La política de personas con discapacidad, la política de pueblos indígenas. De pueblos indígenas. Y los derechos sociales. Todos los programas sociales, Ciudad Mujer, los derechos sociales de las mujeres, los paquetes escolares, la alimentación escolar, la pensión, la gratuidad de la UES. Eso es un hecho democrático. Hacer gratis la UES es democratización en el sentido de darle más condiciones de vida a la población. La democracia no solo hay que verla en votar, sino que tú tengas derecho a un mejor nivel de vida. Y eso tiene que ver con derechos humanos. Entonces, todos estos programas sociales que permitieron bajar la pobreza de 40 a 29 es un hecho democrático, es un hecho de mejoría en el respeto a los derechos humanos y la reducción de los homicidios y todo eso. Ha habido un avance en estos gobiernos. ¿Qué van a hacer estos gobiernos? Los programas sociales ya están. ¿Hay un planteamiento de profundizarlo? No hay ningún planteamiento de profundizarlo. Lo que pueden es caerle a las compras y eso es mayor concentración. Ahora, yo te digo que esas pueden ser las ideas que estén detrás, pero otra cosa es que el pueblo lo permita. Vamos a entrar a ese punto cuando regresemos de la pausa, César, porque ahí tenemos que ver algo fundamental y es que, pues sí, la actitud de la ciudadanía al final es lo que va a determinar el rumbo del país. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos hablando de los resultados electorales y el futuro de nuestro país, los desafíos. Entremos a eso, César, los desafíos que tiene la población, los sectores organizados del país, los sectores populares, ante lo que pueda venir con el nuevo gobierno. Bueno, primero es defender lo logrado. ¿Qué es lo que se ha logrado en estos años? El fortalecimiento del Estado. No solo desde el punto de vista económico. Yo mencionaba las nuevas empresas e instituciones públicas que han surgido. No se puede permitir privatización de empresas públicas. Incluso se puede exigir que el Estado tenga mayor peso. Por ejemplo, una demanda de reforma de pensión para que surja un sistema público. Ya sabemos que no está en su agenda, pero hay que demandarlo. El fortalecimiento de lo público. Y nada de privatización. Ahí está el tema del agua, que es el primero. Pero está hasta modificar la ley de minería. Eso puede entrar, la modificación de la ley de minería, para volver a los proyectos mineros. Este es un primer punto. Segundo, ningún desmantelamiento de los programas sociales. Tiene que continuar el paquete escolar, la alimentación escolar, son 7. Agricultura familiar, Ciudad Mujer,
comunidades urbanas y rurales solidarias, pensión básica y el programa PATI, que lo trasladaron al INJUVE. Y más todo lo que surgieron ya durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén, un niño, una niña, una computadora, entre otros. Que no se desmantelen y exigir su profundización. Te voy a poner un ejemplo. La pensión básica universal se le está dando a 32.800 personas de más de 70 años en condición de pobreza, $50, pero la necesitan otras 97.000. Estas son en pobreza extrema, pero hay 97.000 en pobreza relativa. Hay que demandar que se le dé también a los que están en pobreza relativa. Eso cuesta $56 millones y le podemos decir como pueblo de dónde sacar el dinero. Le podemos decir, queremos la pensión básica para 97.000. El FMLN la dejó en 32.000, que es un gran avance. Hay que dársela a esto y póngale el impuesto al patrimonio, a los que tienen vivienda de más de $350.000. Un impuesto que salió en el primer gobierno del FMLN y que respalda hasta el Fondo Monetario o el impuesto predial. Eso le da más de 100 millones cada uno de esos dos tributos y saque de ahí los 58. Reclamar eso, la profundización. Que el paquete escolares, que también ya llegó a bachillerato, que se amplía a todo bachillerato, todavía no está en todo bachillerato. Hay que reclamarle que se profundice la gratuidad de la educación. Hugo Martínez planteó la educación de parvularia. Bueno, esto no lo plantearon, pero hay que reclamarlo. Nosotros creemos que eso es correcto. Profundizar lo de la alimentación escolar, también, este otro programa. Y seguir en el de un niño, una niña y una computadora, que eso no está totalmente terminado. Continuar en la entrega de los títulos de propiedad y donde estén priorizando a las mujeres. Arena entregó 20.000 títulos en 20 años, 1.000 por año. El FMLN entregó en 10 años que va a cumplir 80.000. Estamos hablando de 4.000 por año. O sea, demostró ser un partido que defiende más la propiedad privada, la propiedad privada que Arena, pero la propiedad de la gente de bajos recursos. 8.000 por año. Con perdón, 8.000 por año. 8.000 por año. Y aquel 1.000 por año. Sí, 8 por 10, 80. Correcto. Una diferencia grande. Abismal. Profundizar, continuar democratizando el crédito. ¿Qué quiere decir democratizar el crédito? Que no esté concentrado en lo grande. Entonces eso pasa por fortalecer la banca pública, fundamentalmente. O legislar para que la banca privada esté obligada a prestar una parte de sus recursos al sector agropecuario, a la pequeña empresa. Eso estaba en uno de los programas anteriores del Frente. Hay que hacer una agenda, no solo en contra del neoliberalismo, o sea, de que se desmantele lo público, sino de que a favor de que se profundice lo público. Aunque a ustedes no les interesa, nosotros lo exigimos. Demanda de mejoría salarial. Yo creo que eso está pendiente. En el Consejo del Salario Mínimo puede aprobar un aumento. Ese es un tema que está pendiente. El aumento de las pensiones. Hugo planteó a 2.50. Eso nosotros lo calculamos y daba como $19 millones. No es una cifra inmanejable. Con perdón. Daba como 8 millones. Para la cantidad de personas que son como un poco más de 40.000 y eran $43. Y él pidió un refuerzo presupuestario para este presupuesto. Eso está pendiente todavía. Te estoy mencionando algunas cosas. Eso está abierto todavía, eso está abierto. Exigir que no haya ruptura de las relaciones con Cuba, si es que se le ocurre. Exigirle que no se meta en los asuntos internos de Venezuela, que no se convierta en un gobierno al servicio del gobierno de Estados Unidos. Una política exterior de no injerencia en los asuntos internos de otros países y que promueva la cooperación, que mucho creció la cooperación en los gobiernos del FMLN. De apertura de relaciones con otros países incluso, si es posible, que no se meta en los asuntos internos de Nicaragua. Es decir, una política exterior que no vaya a convertirse este Estado en un satélite de Estados Unidos. Hay que exigirlo. Claro que la política exterior la define el presidente, y el presidente lo eligieron, pero nosotros tenemos derecho a exigir. Ha sido positiva las relaciones con Cuba, las relaciones con Venezuela han sido positivas, y las relaciones con Nicaragua. Yo recuerdo que la candidata a la vice de Arena planteó la ruptura de las relaciones con Nicaragua. Estos no quisieron llegar ahí, Ulloa y Bukele, pero a lo mejor piensan lo mismo. Eso es terrible. Eso es terrible porque Nicaragua es, después de Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Guatemala, es el cuarto país donde El Salvador más exporta. Después viene Costa Rica y luego viene China, México, China, ahí van. Y se plantearon la ruptura de las relaciones con China. Yo creo que van a hacer el ridículo en ese tema, porque meterse a romper relaciones con China
significa golpear el comercio exterior nuestro. De China viene el 20% de nuestras importaciones y China ya es el sexto, séptimo, anda junto con México, mercado de exportación. Y sería ir en contra de la historia. Correcto. Y la ruptura de relaciones diplomáticas con un país tan importante. Bien, entonces una política exterior, hay que exigirle que no haya un retroceso en política exterior. En el tema de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales, ya más o menos lo que he dicho, de los programas, la profundización, de la democratización. Y que combatan, como ellos tienen el fiscal, porque aquí el fiscal de la República está vinculado a Arena, a lo mejor hacen pacto con este gobierno, porque yo creo que Bukele va a tener que llegar a algunos pactos con Arena, para buscar algún nivel de gobernabilidad. Digo Arena porque es el partido que tiene más diputados y que le puede trancar muchísimas decisiones. Bueno, que el fiscal lo pongan en función de perseguir el delito durante los 20 años de Arena, los robos. Como ellos dijeron que hay que devolver lo robado, vamos a ver si es cierto. O del gobierno de Saca. Saca está detrás de este gobierno que surge. Vamos a ver qué pasa, si va a devolver el dinero. Vamos a ver qué pasa si va a devolver todo o va a devolver una parte. Porque Saca fue presidente durante el último gobierno de Arena, pero está vinculado a Gana. Y Gana fue el que llevó a Bukele. Entonces Saca puede estar contento por esta victoria electoral. Vamos a ver qué pasa. Hay que exigir aquí, en todos estos temas. Bien, entonces eso solo lo podemos lograr si el movimiento popular se cohesiona, se unifica, se amplía, se toma las calles. Cada vez que venga una privatización hay que tomarse las calles, como en el año 2001, 2002 que quisieron privatizar la salud y no pudieron hacerlo. Porque una cosa es lo que aquí estamos diciendo de que pueden hacer y otra cosa son las posibilidades. Las posibilidades. El pueblo en la calle lo puede impedir todo. Lo puede impedir todo. Y hay que cohesionarse alrededor del FMLN. ¿Por qué digo el FMLN? Porque es el único partido de izquierda. Y la naturaleza de la izquierda es favorecer los intereses de las mayorías populares. Esa es su naturaleza. O sea, ¿qué le voy a pedir yo a un oligarca presidente o a un empresario presidente? Yo le voy a exigir, pero yo sé que su naturaleza no es favorecer los intereses populares. Su naturaleza de clase. Entonces, la presión popular es la que tiene que impedir y la que tiene que reclamar. Hay un gran reto aquí para el movimiento popular y para el FMLN, ¿verdad? Este candidato ganó vendiéndose como progresista y hasta de izquierda. No es de izquierda ni es progresista, ¿verdad? Representa sectores empresariales. Perfecto, con esa idea quedémonos porque se nos ha agotado el tiempo. César, qué bueno conversar contigo para analizar todo esto y irle dando a la ciudadanía elementos para el análisis de la realidad. Bien, nos vemos la otra semana. Listo. Amigos, amigas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve. Quédense. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.